A todos ustedes muy pero muy buenos días. Preciosa mañana, mañana de bendición, mañana de grandeza, mañana de autoridad, mañana de la presencia de Dios en nuestras vidas. Una mañana llena de su gloria, una mañana llena de su poder, una mañana llena de su autoridad. Hoy en este momento presentándonos delante de Dios, delante de su presencia, delante de su gran amor, delante de su infinita misericordia, delante de Él para hablar con Él sobre cada palabra que Él tiene hoy para nuestras vidas. Hoy una mañana llena de su gloria, una mañana llena de su bendición, una mañana llena de su protección, una mañana llena de su gran bendición. Y esto hoy de verdad quiero que compartamos, quiero que hablemos de la palabra de Dios, hablemos de esa palabra que marca la diferencia, hablemos de esa palabra que rompe los esquemas, hablemos de esa palabra que hoy abre los cielos. Hoy, hermano, invitándolos a que de verdad empecemos a entender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hablarnos a través de esta palabra. Sin obras, hermano, y tal vez esta es una de las palabras más directas, hermano. Tal vez el primer tema de la primera carta del apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, del verso 5 al 6, dice algo muy importante, y es que verdaderamente ahí es donde vamos a mostrar nuestras obras, redimiéndonos de nuestros pecados, quitando esa esa vida natural por transformarnos a la imagen de Cristo. Ahí es donde empiezan las obras. Cuando el apóstol Pablo decía que la fe sin obras es muerta, hermano, tenía toda la razón, porque muchas veces nosotros tenemos que decir, o el apóstol Santiago también lo decía de una manera especial. Yo quiero que hoy lo compartamos, quiero que hoy lo vivamos, quiero que entendamos qué es lo que es la pregunta de hoy. Sin obras, hermano, la primera obra tiene que salir de nosotros, porque a veces pensamos que las obras es lo que yo hago, lo que le doy al necesitado, lo que le doy al pobre, lo que le doy al huérfano, lo que le doy a la viuda, hermano, lo que hago por un hermano, por un primo, por un sobrino, o hermano, a veces por un desconocido, y resulta que sí, que esas son misericordias, pero, hermano, las obras de las que también habla la Biblia son de la transformación de nuestra vida, son del cambio genuino de nuestras vidas, son de verdad de marcar una diferencia en lo que éramos y lo que somos hoy, hermano, y tal vez ahí es donde empieza algo directamente a decirnos el Señor a nosotros, a ustedes y a mí en esta preciosa mañana. Quiero que abra su Biblia ahí donde usted está, en el libro de Jeremías, capítulo 13, verso 23, Jeremías 13, verso 23. Yo quiero que usted lo abra y empiece ahí en este momento a entender lo que Dios quiere hablarnos. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podrás vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. A mí esta pregunta me sorprende. A mí esta pregunta, me marca como que la diferencia entre las obras que Dios quiere. ¿Qué son las obras que Dios quiere? Sin obras es en tu vida, en tu propia personalidad, en lo que estás diciendo, en lo que estás hablando, cómo estás actuando. Por eso dice, podrá vivir. Y mire la tercera pregunta. Yo quiero que usted ahí en Jeremías capítulo 13, verso 23, se confronte con esta pregunta. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? La primera obra tiene que nacer en nosotros. Primero tenemos que transformarnos. Primero que tenemos es que cambiar nosotros para que de verdad, en vez de estar habituados a hacer el mal, empecemos con un cambio genuino de hacer el bien, de verdad, de hacerlo de corazón, de hacerlo de mente, de obra, de pensamiento, de todo lo que somos. Ahí es donde empieza algo a marcar la diferencia. Sin obras, las obras empiezan cuando nosotros mismos empezamos a cambiar. Cuando tenemos más euforia, cuando tenemos más gozo, cuando tenemos más alegría, cuando hacemos las cosas a pesar de que vengan las dificultades, las hacemos con más fuerza, cuando le ponemos atención a los demás, cuando cumplimos tal vez algo que necesitamos cumplir, hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos habla de las obras, pero no las obras de lo que yo hago solamente para los demás, sino de lo que yo estoy cambiando en mi vida, de lo que estoy aprovisionándome para hacer lo que al Señor le agrada.
Ahí es donde viene una obra verdadera, ahí es donde viene una obra que Dios marca la diferencia. Y yo quiero que usted tome esta palabra, yo quiero que usted viva esta palabra, yo quiero que usted empiece a sentir esta palabra, hermano, no porque las obras son las que hacen las manos o las que hacen el dinero, no, las primeras obras es las que hay en usted mismo, en nosotros mismos, en toda la humanidad que ama al Señor. Ahí es donde empiezan las verdaderas obras, ahí es donde empiezan unas obras a marcar la diferencia. Y yo quiero que usted en esta mañana tome esta palabra para usted, tómela para su vida, sin obras. Si quiere, vuelve a leer Jeremías capítulo 13, verso 23. ¿Mudará el etíope su piel? Léalo. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Tal vez esta palabra, hermano, tenía que ser algo muy importante para nosotros. La primera obra que tenemos que tener nosotros es la obra transformadora, transformar nuestra propia vida. Tal vez derribar todas esas estructuras humanas que nos han tal vez involucrado a un fanatismo, a una religiosidad, o peor a un mundanismo, a estar amando más el mundo que las cosas de Dios. Y aquí es donde Dios empieza a obrar, aquí es donde Dios empieza a fluir de una manera especial. Por eso, acuérdense que esa palabra que decía el apóstol Juan en el capítulo, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el verso del 5 al 6, donde dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, y dice claramente, pero verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Perdón, por esto sabemos que estamos en Él, y el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Primero, la primera obra que debemos actuar, hermano, está en nosotros. ¿De qué nos sirve hacerle muchas cosas a los demás cuando yo no he cambiado? Y no dejemos de hacer una cosa por empezar a hacer la otra. Hagámoslo todo en conjunto, porque así como Dios es un Dios integral, nuestra vida tiene que ser integral. Tiene que ser las obras en todos los aspectos de nuestras vidas. Así es que en esta mañana yo quiero que usted vuelva a leer Jeremías 13:23. Léalo antes de empezar a orar, porque quiero que oremos con entendimiento, oremos con sabiduría, oremos de verdad sabiendo que Dios está tocando nuestra vida. Oremos de esa manera cuando dice Jeremías 13:23. Y son 3 preguntas y yo quiero que usted lo tome. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también podremos nosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Hermano, sin obras. Esta palabra, sin obras. Tal vez, hermano, tenemos que empezar a mostrar primero las obras en nosotros, el cambio, salir de la ira, salir de la enemistad, salir de la división, salir de la pelea, de la contienda, salir de las murmuraciones, salir del orgullo, de la vanidad, salir de la arrogancia y entrar a la humildad. Oye, hermano, tantas cosas que tal vez, hermano, y la humildad no significa que no podemos tener cosas, no, la humildad no significa eso. Dios quiere que seas prosperado en todo. La palabra dice que Él no necesita que nosotros pasemos necesidad. La palabra de Dios dice claramente que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermano, aquí no nos está hablando de pobreza, aquí nos está hablando de humildad. Aquí nos está hablando de un cambio genuino en nuestra mente, en nuestro corazón, de unas obras que vienen a cambiar nuestras vidas. Hermano, por eso el apóstol Pablo decía, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras que he hecho, por lo que he cambiado. Y claro, él tenía que mostrar cómo, porque siendo, hermano, el asesino de cristianos, siendo el cobrador de impuestos, cambió su vida totalmente a ser un peregrino, a ser una persona que marcaba la diferencia, a mostrar que había cambiado. Por eso él decía que ese aguijón que llevaba, de que todo el mundo lo señalaba y lo criticaba por lo que era, pero no estaba viendo lo que tenía ahora, ese cambio que había hecho, porque todo el cambio que había hecho, todo el mundo lo juzgaba, pero era Dios el que lo veía.
Por eso dice que ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles ni potestades, ni riqueza ni pobreza, ni hambre ni desnudez, ni ninguna cosa creada sobre la tierra, nada lo separaría de su amor. Oiga, hermano, ahí es donde marcaba la obra. Hermano, y qué importante en esta mañana. Qué importante poder entender esta palabra y poder empezar a decir, oiga, voy a tener obras, pero la obra principal en mi vida, tiene que ser el cambio, la transformación, el ser de verdad una persona dispuesta para el Señor, tal vez como dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versos 5 y 6, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona, porque esto sabemos que estamos en Él. Él dice que permanece, que si de verdad decimos que estamos en Él, verdaderamente permanecemos en Él y debemos andar como Él anduvo. Ahora, entendiendo estas dos citas bíblicas, podemos entrar a la oración, podemos entrar a la palabra, podemos entrar a algo que Dios quiere hablarnos, pero primero entremos en humillación, primero entremos en este momento en derribar todo nuestro orgullo, toda nuestra vanidad, toda nuestra prepotencia, todo aquello que tal vez hoy necesitamos derribar, necesitamos cambiar. Y es esta mañana, cuando Dios está mirando tus obras, pero no lo que tú haces para los demás, sino lo que tú estás haciendo para ti mismo. El cambio que estás obrando en ti, las obras. Mire el apóstol Pablo, mire a Gedeón, siendo temeroso, derribó todos los altares de Balaal. Hermano, miremos de pronto en este momento el mismo Jonás, que aún huyendo tuvo que salir rogándole al Señor y hacer lo que el Señor le había mandado. Se transformó él mismo, cambió sus miedos, cambió sus temperamentos, cambió las cosas que no se quería comprometer y se comprometió. Tal vez hay muchas cosas, el mismo Jeremías diciendo que era muy joven, pero cambió su manera de pensar por ir a predicar a las naciones. Tal vez, hermano, hay muchas cosas que la obra que el Señor quiere, es la que empezamos en nosotros mismos, porque la obra que Él empezó en nosotros, hasta que no esté terminada, Él no acaba. Así es que, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta preciosa mañana, cierre sus ojos, incline su rostro, hable con Dios, pero abra su corazón. Hable con Dios, pero de todo corazón, abriéndole su corazón y diciéndole, mi obra primaria está en estar contigo. Mi obra primaria está en permanecer contigo. Mi obra primaria está en estar siempre haciendo como a ti te gusta. Por eso quiero preguntar, por eso esa pregunta de hoy, ¿sin obras? ¿Seguimos siendo los orgullosos, los vanidosos, los murmuradores, los criticadores, los que juzgan, los que condenan, los que le quitan la reputación a los demás? Los que de todas maneras, hermano, quieren la venganza del hombre y no la obra de Dios. No lo sé. Pero hoy hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso cierre sus ojos, incline su rostro, abra su boca como abre su corazón. Señor, que en esta preciosa hora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu, hoy presentamos nuestra vida, presentamos nuestro ser, presentamos todo lo que somos aquí, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, así como el Señor Jesucristo pagó el precio para que seamos salvos, así como el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestras enfermedades, así como el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestras transgresiones, así como el Espíritu Santo hoy está llegando cada mañana a nuestras vidas para darnos discernimiento y mostrarnos el camino, así de esa misma manera yo sé que lo he cambiado y que hay muchas cosas por cambiar en mi vida. Mis obras no empiezan por lo que yo hago para los demás, sino lo que hago por mí mismo para estar delante de ti. Mis obras verdaderas empiezan cuando yo me transformo para estar cerca de ti, para guardar tu palabra, para ser como tú quieres, para vivir como tú quieres.
Esas son mis obras. Tal vez la misma palabra del apóstol Pablo nos enseña que las obras empiezan es por la fe que yo tengo en ti. Por la fe que yo me muevo. Muéstrame tus obras y yo me mostraré la fe por las obras que hago. Y ahí esa palabra del apóstol Pablo venía a redarguir mi mente. Venía a redarguir todo mi ser. Y quiero en este momento, Señor, presentarme delante de ti. Para saber, porque tal vez cuando estaba empezando esta palabra hace varios días, me decías, todavía sin obras. Yo decía, Señor, pero... Y me repetiste, sin obras. Y no entendí hasta que me dijiste, hay que cambiar. Hay que dejar la ira. Hay que dejar el odio, el resentimiento, la amargura, el desprecio. Hay que olvidarnos de ser personalistas, avarientos, acaparadores. Hay que olvidarnos del pecado. Hay que olvidarnos de todo lo negativo. Ahí es donde empiezan las obras. Cuando tú me hablaste de esta manera, Señor, tal vez entendía lo que querías que yo predicara, lo que yo hablara, lo que yo expusiera como tú me lo estabas exponiendo. Y tal vez sea esta mañana, Dios, esta mañana de un jueves precioso, día 9 del mes 9 del año de los resultados. Quiero entrar en tu presencia. Queremos en esta mañana estar unánimes y juntos, pero cada uno tener un encuentro personal contigo. En el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu, porque dice la palabra que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y queremos en esta hora entender esta palabra sin obras. Y pensaba entonces todo lo que he trabajado, todo lo que me he esforzado, todo. Y siempre me decías, pero para los demás, pero para agradarle a los hombres. Pero ¿cuáles son las obras para agradarme a mí? ¿Cuál es el cambio que estás actuando? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Y entendía tu palabra, Padre. Entendía que muchos de nosotros queremos agradarle al hombre, mostrarnos cristianos, pero nuestras obras no han cambiado. No hemos mudado ni de piel, no hemos cambiado ni las manchas, porque como dijo el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Como dijo Jeremías, tal vez nosotros queremos hacer el bien estando haciendo el mal, porque todavía no hay obras, sin obras en nosotros. Por eso, en esta mañana, Señor, en esta mañana háblanos de manera especial. Muévenos, Dios, a ese nivel. Me mostrabas hombres que predican el Evangelio, me mostrabas a través del internet, hablando mal de sus compañeros, de sus hermanos en Cristo. Decía, esos son. Esas son los leopardos que no pueden quitar las manchas. Me mostrabas esas personas que miran con odio, con resentimiento. Me mostrabas esas personas que murmuran a todo momento y que a veces, sin darse cuenta, desean el mal para los suyos. Porque seguimos sin obras. Me mostrabas a aquellos cristianos que les importa más la ropa que el corazón. Me mostrabas tantas cosas que hoy sin obras nos damos cuenta que hemos vivido y nos jactamos de haber hecho mucho. Y nos jactamos de haber cambiado nuestra vida natural por la vida espiritual, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que se hizo carne mostrando que podía cambiar todo para ser espíritu. Y derramó su sangre y entregó su carne y fue clavado en el Calvario
siendo vituperado, escupido, pisoteado. Pero tú obras de misericordia, obras de amor, obras de paz, obras donde no abrió su boca para vengarse ni para criticar. Nos enseñó tantas cosas que no hemos entendido, que hoy estamos en este lugar, Señor. Estamos aquí de una manera especial. Y a veces nos jactamos de todo lo que hacemos, que di, que compré, que ayudé, que pagué. Pero podrá, como dice tu palabra, podrá mudar el etíope su piel, o el leopardo quitarse las manchas. Señor, aquí estamos, Dios. Tal vez sin obras, solo con humanismo, pero sin obras. Solo con palabras escritas por ti, diciéndolas, pero sin obras. Tal vez muchas cosas, sin compromiso, criticando a los demás, hablando de los demás, cambiando. No sé si lo habremos hecho, todavía sigamos siendo tan humanos que no hemos podido llegar a ser espirituales. Pero hoy estamos aquí, queriendo tener obras, queriendo cambiar nosotros mismos, transformando nuestra mente y nuestro corazón en esta hora. Gracias, Señor. Permítenos con humildad orar por los enfermos, orar por los necesitados, orar por todos nosotros que vivimos y pasamos los días sin obras contigo, sino solamente humanamente viviendo, pero sin nada de obras espirituales, sin un cambio genuino, sin una humildad genuina, sin una entrega genuina, sin un compromiso genuino, sin una obediencia genuina. No lo sé, pero hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón por todo eso, pero permítenos orar por cada uno de los hermanos que están en diferentes circunstancias, enfermedades, necesidades, pleitos, problemas, contiendas, guerras, divisiones. Allá orar por los que están con iras, con celos, con odios, con venganzas, con resentimientos. Orar para que puedan cambiar, porque ahí es donde viene el cambio, donde vienen las obras verdaderas. Orar ahí, Señor, para que también puedan cambiar. Te lo pedimos en esta preciosa mañana. Mañana de tu bendición, mañana de tu gloria, mañana de tu gran majestad, mañana de esa bendición verdadera, de este jueves precioso en el cual tú nos bendices, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor, por esa presencia tuya, Padre. Gracias te damos en esta mañana, porque es una palabra para moldearnos, para educarnos, para antes de salir de nuestros recintos, salir dispuesto a tener obras. No salir sin obras, sino salir sin odio, sin rencor, deseando lo mejor para los demás. No importa lo que hayan hecho los demás con nosotros, lo importante es tener obras. Tener obras. Porque como dice tu palabra hoy en Jeremías, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Dios santo, sin obras.
Padre, te damos gracias. Háblanos, te pedimos en esta mañana. Háblanos de una manera directa, Señor. Queremos ser transformados para servirte a ti. Gracias te damos, Dios. Levantamos las manos y declaramos que tu palabra, que la salvación de nuestro Señor Jesucristo y que la revelación del Espíritu Santo se derrame hoy sobre nuestras vidas para entender esta palabra que hoy nos estás hablando. Gracias, Señor. Y todos decimos amén, amén y amén. Y gracias a todos ustedes en esta hora, por estar en esta mañana acompañándonos, por estar en esta mañana dispuestos a la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero, por estar ahí listos para entender lo que Dios nos está hablando. Y tal vez hemos estado hablando en muchas circunstancias. Hemos estado hablando de Jeremías, hemos estado hablando de Juan, vamos a estar hablando de eso. Y quiero que hoy entendamos eso. Hoy hablamos en su Biblia, en Santiago, abra su Biblia, en Santiago capítulo 2, verso 17. Abra su Biblia ahí, cada uno de ustedes. Abra su Biblia ahí en Santiago capítulo 2, verso 17. Tómese un momento con esta palabra. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En sí misma. Ahí está hablando, hermano, en este momento. ¿Quién tiene que tener fe? Hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, poder salió de mí. ¿Por qué salió poder? Porque había una fe verdadera en esa persona. Y esa persona tuvo obra en sí misma. En sí misma. Entonces, hermano, aquí nos está hablando de que las obras de fe empiezan por nosotros mismos, porque nosotros mismos cambiamos. Si usted lee Santiago, capítulo 2, verso 17, y ahonda en el tema, profundiza en el tema, hermano, empieza a profundizar más en el tema que Dios nos está diciendo, hermano, nos vamos a encontrar con algo que nos va a sorprender, con algo que nos va a sacudir la vida, con algo que de verdad va a cambiar nuestros pensamientos. Yo quiero que usted hable ahí en Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Escúcheme, en sí misma. Hermano, las obras empiezan por nosotros mismos. Las obras empiezan por el cambio que tengamos. Porque de verdad estamos cumpliéndole al Señor. Porque de verdad hay algo que está cambiando en nuestras vidas. Y eso es esa palabra, hermano, que Dios nos habla. ¿Sin obras? Hermano, no hables de lo que has hecho, no muestres, hermano, el edificio tan grande que hiciste, muestra los cimientos de estudio que tú tuviste. No sé si me estoy haciendo entender. Un médico no puede, hermano, ser una eminencia, hermano, sin haber cambiado, sin haber estudiado, sin haber sacrificado. En vez de irse a fiestas, en vez de irse a parrandas, estar, hermano, sacrificándose, estudiando para poder ser eminencia. Empieza en sí mismo. Un buen estudiante, un examen, hermano, no se pasa, hermano, porque yo soy bueno. Se pasa porque he estudiado, porque he cambiado, porque he aprendido, porque me he perfeccionado. Ahí es donde está la circunstancia. Es ahí, hermano, si usted se ha apartado de los pecados y ha tomado el camino de justicia de Dios, entonces ahí es donde está llevando una obra, la obra transformadora de su vida. Está llevando una obra transformadora. Ahí su obra transformadora está siendo evidente delante de todos los demás. El tema de esa primera carta, de esa primera carta del apóstol Juan, hermano, personaliza las obras verdaderas de la redención de cada persona, de la redención de cada uno, mostrando que su vida verdaderamente ha sido transformada. Si quiere, volvámoslo a leer, primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6. Volvámoslo a leer de manera especial. Yo quiero que usted lo lea. Yo quiero que usted lo entienda. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que
que estamos en Él, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermano, empieza a cambiar. La obra verdadera de cada uno está, hermano, en nosotros mismos. Cuando nosotros mismos de verdad hemos transformado nuestra vida, hemos cambiado, hemos, hermano, dejado de ser esclavos del mundo por ser, hermano, trabajadores libres de Dios. Hermano, ahí es donde viene algo. Quienes, hermano, enseñan el arrepentimiento y la vida, hermano, de cambio, hermano, deben mostrar que han cambiado. Pero como un hombre se para en un púlpito a hablar de los demás y criticar a los demás, si su propia vida está maldiciendo a los demás, no ha cambiado, no ha sido transformado. Entonces la obra de Dios ni siquiera ha empezado en su propia vida. Hermano, cuando se presenta el Evangelio, se debe predicar de la palabra de Jesús, enalteciendo al Señor Jesucristo y no queriendo, hermano, que las personas sean como los demás quieren que los vean, sino como Dios quiere verlos. Ahí es algo muy diferente. Hermano, tal evangelio de persuasión y de justicia es propia del mundo, no es de Dios. Porque, hermano, se debe empezar por tener las obras de justicia en nuestro corazón. Se debe empezar por tener misericordia en nuestro corazón. Se debe empezar por no tener odio. Las obras verdaderamente, cuando se predica la palabra de Dios, se debe predicar, hermano, de transformación. Se debe predicar, hermano, de las obras personales y no de persuasión simplemente. Hermano, debe ser algo que marque la diferencia. Debe ser algo que rompa los esquemas. Hermano, se habla de que los demás son en pecado, pero ellos son santos. Hermano, ¿hasta qué momento Dios nos ve santos cuando estamos hablando de los demás? Y yo quiero, hermano, en esta mañana, que tomemos un poco más de lectura en esta hora. Y abra su Biblia en Jeremías 32. Del 36 al 40. Yo quiero que usted tome en este momento un espacio de lectura bíblica con el profeta, hermano, que le habló a las naciones. Que Dios le colocó palabras en su boca, que Dios le colocó carbones ardientes en sus labios, para que toda la palabra fuera palabra de Él, hermano, y entendiéramos. Yo quiero que usted en este momento empiece a tener una intimidad en este momento con esta palabra, con Dios. Y vamos a leer. No sé si usted está ahí, pero quiero que leamos. Ahora pues, así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a esta ciudad de la cual vosotros decís, va a ser entregada en mano del rey babilónico por la espada, por el hambre y por la pestilencia. He aquí, los reuniré a todos los de la tierra, a los cuales los he hecho en mi ira, en mi furor y en mi gran enojo, y los haré volver a este lugar y les haré morada segura. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré de ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Hermano, usted de casualidad ha leído Jeremías 32 del 36 a 40, donde nos habla de que las obras empiezan por nosotros. De que las obras de verdad empiezan por nosotros. Jeremías 32 del 36 al 40. Son 5 versos, hermano, que hay que leer. Pero 5 versos que deben cambiar nuestro pensamiento. Deben cambiar muchas cosas. ¿Sin obras todavía? No, es que yo he hecho mucho. ¿Qué has hecho? No, yo le compré, le ayudé, le di el diezmo. Hermano, listo, todo eso debemos seguirlo haciendo. Porque no por hacer una cosa debemos de hacer la otra. Pero en tu vida, ¿ya hay obras o todavía no hay obras? ¿Todavía sigues con murmuración, con crítica? ¿Todavía, hermano, el Señor no ha hecho que cambies? ¿Todavía la transformación de la mente de Cristo no ha llegado a tu cerebro? Piénsalo en esta mañana.
Piénsalo de tal manera como hoy Dios nos está hablando. Piénselo en este momento. ¿Qué es una obra? ¿Qué es una obra? Si usted ya leyó Jeremías, capítulo 32, del 36 al 40, ahora, hermano, lea Salmos 119, 17. Yo quiero que usted lo lea. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Hermano, aquí es donde está. Señor, quiero vivir como tú andaste. Ahí es donde están las obras. Ahí es donde empieza una verdadera obra. Cambiando nosotros mismos. Cambiando. La obra verdadera empieza en nosotros. Por eso la pregunta, ¿sin obras? ¿O ya tienes obras? ¿Qué has cambiado? Yo no estoy diciendo que toda la lepra se haya limpiado ya. Por el camino vamos a seguir limpiándola. El que tome ya no tome más. El que fuma ya no fume más. El que pelea ya no pelee más. El que murmura ya no murmure más. Empiece a cambiar paso a paso. Hermano, empiece a cambiar. El que odia ya no odie más. El que dividía ya no divida más. En todo, hermano, hay algo que Dios nos está hablando. Y tal vez es esta mañana, cuando Dios está colocando algo grande en su vida y en la mía. Una palabra que va a marcar la diferencia. Yo quiero que usted en este momento lo lea. Lea las palabras que Dios nos está diciendo. Léalos en esta mañana. Hoy hay el Salmo. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Hermano, hay que viva y guarde tu palabra, que viva bajo la voluntad de Dios. Ahí es donde están las obras, que viva bajo la voluntad de Dios, que viva, hermano. No sé en este momento si hay que pasar el desierto, si hay que pasarlo. Se debe pasar con alegría, como lo pasó Josué para tomar posesión de la tierra prometida. Hermano, Caleb, como lo pasó creyendo en la palabra del Señor, hermano, sus obras, hermano, no fue mirar lo grande de los frutos ni lo grande de los gigantes, sino ver la promesa que es más grande que todo lo que el mundo nos pueda estar mostrando. Hermano, la verdadera obra la tuvo Josué y Caleb cuando fueron como espías y 10 se negaron a pasar, pero esos 2 creyeron en la promesa del Señor. Oiga, qué tierra tan hermosa, oiga, qué tierra tan tremenda. Pasemos el desierto, pero somos capaces de vencer, porque, oiga, hermano, pero sabe que, hermano, de todos los 2 millones, perdón le voy a decir, hermano, de los 2 millones de judíos que salieron de Egipto, hermano, perdón se lo voy a decir, no entraron sino 2, los 2 que tuvieron obras en su corazón creyéndole al Señor, los 2 que cambiaron su vida, los 2 que de verdad se perfeccionaron en las obras. Y es aquí, hermano, donde Dios nos está hablando. Es aquí donde Dios nos está diciendo algo que marca la diferencia. Es aquí donde Dios nos está diciendo algo que rompe los esquemas. Oiga, mi hermano, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Dónde empieza la obra? Aquí, guardando la palabra. Que viva como tu siervo, que viva siempre. Hermano, la obra empieza en nosotros. No empieza en lo que voy a hacer simplemente. Hermano, hoy toma esta palabra. Miqueas capítulo 2, verso 7. Toma esta palabra, Miqueas capítulo 2, verso 7. ¿No se dice, oh casa de Jacob, es impaciente el espíritu del Señor? ¿No son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Mire las preguntas, hermano, que hace Miqueas en el capítulo 2, en el verso 7. ¿Usted de casualidad se ha hecho esas preguntas? ¿O esas preguntas de pronto que se las está haciendo Dios? ¿No se dice, oh casa de Jacob, es impaciente el espíritu del Señor? No, no lo es. ¿Son estas sus obras? Hermano, ¿será que las obras de Dios han sido solamente la casa de Jacob? Entonces el alimento, la libertad, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hermano, todo lo que Él ha hecho para salvarnos a nosotros es porque Él lo ha hecho, porque viene de su corazón, porque, hermano, su esencia es el amor. Él es diferente. Y así tendríamos que ser nosotros, diferentes, totalmente
diferentes. Y tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acordado el Espíritu? ¿Se ha acortado el Espíritu Santo? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Hermano, si tú dices que perteneces al Señor, ¿cuáles son tus obras? ¿En ti se ha cortado el Espíritu de Jehová? ¿Será que el Señor no va a bendecir a aquellos que de verdad han cambiado personalmente? ¿Sus obras internas han cambiado? ¿Su vida personal ha cambiado? Piénsalo usted en este momento. Por eso esta palabra, sin obras. Sin obras. ¿Son estas sus obras? ¿Son estas sus obras solo materialismo? ¿Son estas sus obras que sigue, hermano, actuando como actúa el mundo? Si te llamas casa de Jacob, hermano, que no se acorte el Espíritu de Jehová en tu vida, que no sean esas sus obras. Hoy hay algo muy grande en esta mañana. Hoy hay algo muy grande que Dios nos está hablando. Y yo quiero que usted lo lea. Yo quiero que usted lo entienda. Hermano, Salmo capítulo 5, verso 9. Salmo 5, 9. Yo quiero que usted lo tome. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción en sus entrañas, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tremendo, hermano. ¿Usted ha visto eso? Esas son nuestras obras. Salmo 5:9, léalo usted, no me lo diga a mí, léalo usted, yo ya lo leí. Léalo usted personalmente, en su intimidad, en su manera de vivir, en su manera de actuar. Hermano, sin obras. Dice la palabra, el Salmo capítulo 5, verso 9, ¿qué nos dice en esta mañana? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son nuestras obras? Ahí nos está hablando de nuestras obras, desafortunadamente. Ahí nos está hablando de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos. Hermano, ahí nos está diciendo. Salmo 5, 9. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son? Yo conozco personas que van todos los días a la iglesia y quieren el mal para los demás. No hacen sino, hermano, buscar testigos falsos, no hacen sino buscar cómo arruinar a los demás. Yo conozco esas clases de personas. Y lo peor, conozco iglesias que hacen, hermano, lo peor, conozco iglesias que llaman a todo el mundo a que hagan una cadena de oración para que alguien caiga mal, para que alguien caiga en descrédito, para que alguien, hermano, sea escupido, vituperado y pisoteado. Conozco, hermano, y digo, wow, sin obras. No han cambiado en sus mentes, no han cambiado en sus corazones. Y yo decía, wow, ¿será esto? ¿Será esto lo que de verdad Dios quiere de nosotros? ¿O será que nosotros somos los que no tenemos obras? Usted lea el Salmo capítulo 5, verso 9. Yo no sé si ya lo tiene. Salmo 5, 9. Léalo con su corazón. ¿Qué dice Salmo 5, 9? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tremendo, hermano. Esta palabra nos habla, ¿cuáles son nuestras obras? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Sin obras? Pensémoslo. Y también el Salmo 17, hermano, peor, es algo tremendo, hermano. El Salmo, ¿usted se ha leído el Salmo 17 de casualidad? Léalo, hermano, dice, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Tremenda. Esas son las obras de la humanidad, desafortunadamente. O sea, ¿para qué nos engañamos? Y eso cuando maquinan maldad, hermano, asesinos, suicidas, ladrones, hermano, guerrilleros, grupos insurgentes, pandilleros. Hermano, eso ni siquiera hablamos. Esas son las obras. Gobierno, hermano, el gobierno, acaparamiento. Solo buscan lo suyo, no buscan lo de los demás. Hermano, si empezamos a hablar cuáles son las obras de las que hablan aquellos que dicen que Dios esté con nosotros, wow. Me sorprendía que, hermano, nos decimos que somos casa de Jacob, pero de verdad el espíritu de nosotros se ha cortado. El espíritu de Jehová se ha cortado en nuestras vidas. Esas son sus obras, como dice Miqueas capítulo 7, verso 7. Pero a mí me sorprende lo que dice Salmo 10, capítulo 7. Ese Salmo 10, 7 de verdad, hermano, sorprende. Sorprende muchísimo.
Lo dice. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Tremendo. Hermano, ¿cuáles son las obras? ¿Sabe qué? A veces me doy cuenta que a veces sin obras está el mundo. Manipulan cosas, pero sin obras. Y las obras deben empezar por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Ahí es donde están las obras. Yo quiero que usted tome esta palabra y cierre sus ojos de manera especial. Yo quiero que en este momento, ya termino con este salmo. Si ustedes me ayudan rápidamente, hermano, haga obras, confíe en el Señor y Él habitará en la tierra y cultivará la fidelidad. Salmo 37:3. Esto es para empezar a hacer las buenas obras. Esto es para que nosotros cambiemos. Salmo 37:3, termino con él para que podamos un minuto orar. Un minuto, si ustedes me lo permiten. Permítame un minuto. Salmo 37:3. Usted léalo ahí donde está, donde dice: confía en el Señor y hace el bien, habla en la tierra y cultiva la fidelidad. Hermano, haz esto, permanece donde Dios te colocó. Eso se llama fidelidad. Eso se llama, hermano, respetar la amistad, respetar el secreto de los demás. Eso se llama fidelidad. Eso se llama, hermano, no estar cayéndole encima a los demás. Eso se llama buenas obras. Por eso lo dice el Salmo 37:3. Léalo usted y terminemos orando. Salmo 37:3. Ahí donde dice: confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Hermano, cultiva la verdad. Hermano, ahí está. Yo quiero que esté ahí. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermano, hoy hazlo en esta mañana. Cierren sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por este momento tan especial en la cual nos hablas sin obras. Una pregunta que nos haces en esta mañana a cada uno. Señor, gracias por permitirnos hoy entender qué significan las obras. Las obras empiezan por obrar nosotros en nosotros mismos, porque hagamos un cambio, porque hagamos algo diferente, porque de verdad no vivamos tal vez como vive el mundo, porque el que se considera amigo del mundo, dice tu palabra que se considera enemigo tuyo. Por eso en esta hora, Señor, sin obras, qué palabra, Dios. Quiero tener obras en mí. Quiero cambiar, seguir cambiando. Si era airado, si era peleador, si era contencioso, Señor, quiero estar cambiando aún más. Tal vez, Señor, si el silencio vale más que 1000 palabras, ayúdame a quedar en silencio. Señor, cuántas cosas tendría hoy que tener obras verdaderas, obras en mí mismo, obras de perdón, de justificación, de misericordia, que tal vez no hay en nosotros, pero que hoy queremos tener esas obras verdaderas, para que sanen los enfermos, para que se liberen los cautivos, para que queden vendados los corazones quebrantados, para darle libertad a los oprimidos y abrirle cárcel a los presos, para que en esta mañana, Señor, de verdad, cada palabra, Dios, se convierta en una obra en tus manos para los demás. Gracias, Señor. Gracias te damos. Y levantamos las manos y declaramos que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción permanente del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y todos decimos amén, amén y amén. A todos ustedes, 1000 gracias, Dios les bendiga. Gracias por estar acompañándonos. Una palabra de bendición, una palabra de autoridad, una palabra de grandeza, una palabra de redención.
A ustedes mil gracias, de verdad, les bendigo, no se les olvide, hoy estaremos con un compromiso a las 5 de la tarde en la sede Madrid, Cundinamarca, carrera sexta, número 1236, ahí estaremos, hermano, ustedes lleguemos a la reunión de Sanidad y Milagros de la sede Madrid y vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver esa gloria del Dios poderoso. A ustedes mil gracias, Dios les bendiga, recuerden, hermanos, mañana a 6 de la mañana también nuestro refugio para el alma. Dios les guarde, Dios les bendiga. No se desconecten de nuestro sistema radial www.hepzibaradio.com. Dios les guarde. Feliz día. No se les olvide, 5 de la tarde, sede Madrid, Cundinamarca, reunión de Sanidad y Milagros. Bendiciones. Feliz día. Se despide de ustedes, quienes ama en el amor de Cristo, su pastor y apóstol de Jesucristo, Jorge Quiroga. Desde acá, desde Bogotá, Colombia, Ministerio Hepziba para toda la humanidad. Dios les guarde y les bendiga.